la solución, porque decías, bueno, ¿qué es la solución? Que es lo que decía el Master Iván, el proceso de individuación y el entender que tú eres un individuo y que te puedes autorrealizar y no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Qué vas a evitar con este proceso de individuación? Pues que no existan grupos, que luego pasa muy seguido, grupos radicales, como decía Master Iván, que de repente te dicen o tienen normas y reglas que quieren dictar y la gente que no ha trabajado toda esta parte, pues las absorbe por completo y las hace suyas, sin siquiera racionalizar si son correctas o no. Por eso vemos movimientos tan fuertes donde tienen ciertas reglas y te dicen cómo debes actuar tú, y lo único que haces es seguirlas porque no has trabajado tu proceso de sombra, tu proceso de individuación que te permita decir, esto me gusta pero esto no, y yo quiero hacerlo así porque soy un individuo, y como individuo yo puedo tomar muchísimas herramientas y crear algo que a mí me guste, no algo que digan los demás. A tu medida. Pero como decíamos, cuando el niño eterno hace este pacto con los padres, puede ser, donde dice, bueno, sí, yo no me quiero responsabilizar, quiero siempre ser niño, por lo tanto le pide a otro que se haga responsable. Esto mismo pasa cuando surgen estos grupos radicales que te dicen cómo debes actuar y qué debes hacer, y tú qué haces, pues simplemente lo sigues y crees que estás en una familia donde te están dando cosas, perteneces, un sentido de pertenencia, y ahí viene y radica el problema de lo que decía Carl Jung. No se dan cuenta que más bien ahí lo que están haciendo es actuar por un tercero, cuando ellos mismos pueden generar todo un sistema individual, porque a eso venimos al planeta, a ser seres individuales, ¿no? Y a eso voy, que Carl Gustav Jung y muchísimos psicólogos, psiquiatras y personas dedicadas a la investigación de la conciencia, de la mente. El mismo Gurdjieff, de los mecanismos de la mente, etcétera. Todos coinciden en algo, y es una clave muy importante, y es que el proceso de individuación es precisamente individual. Entonces no existe como tal un método, ¿no? Como decir, es que es el método que inventó Richard, y el método dice que primero me voy a parar en un pie. No, sino que cada uno tiene que encontrar la manera en cómo realizar este proceso, pero lo importante es que te transforma en un individuo, y esto significa un ser completo. Para las personas que se quieran ir todavía más para allá, pues después de convertirte en un ser completo y en un individuo, ya podemos hablar de trascender, de volverte uno con todo, pero es ya en un nivel de madurez que la mayoría de personas aún no llega, ¿no? Sí existen, así como, pues de alguna manera, como métodos que pueden ser una ruta para empezar a trabajar con estas cosas. Como herramientas, ¿no? Una de ellas, que es de hecho la principal, que es lo primero que promovería cualquier tipo de terapia, es la de integrar lo inconsciente con lo consciente. Absolutamente. Buscar la manera de conocerte a profundidad, encontrar todas esas cosas que tú sientes que no resuenan contigo, o que sientes que no están en ti, que en realidad sí están en ti. Muchas de las cosas que a veces no llegamos a entender cuando hablamos de la identificación es que nosotros no solamente nos identificamos con aquello que nos gusta, también nos identificamos con lo que no nos gusta. Claro. Si hay algo ahí que estás rechazando, es porque tienes una identificación negativa con esa circunstancia en particular. Sí. Pero ahí está. Si algo te está causando ruido, si algo te está causando algún conflicto, es porque en el fondo está resonando con una parte de ti. Totalmente. Entonces, esas son las cosas en las que puede una persona empezar a comprender la parte inconsciente, ¿no? El consciente es como lo hemos visto en diferentes espacios, es esta atención con la que están, por ejemplo, ustedes ahorita viendo este video. Este es el consciente con el que vamos interactuando y tenemos una plática y hacemos todas las cosas que hacemos. El inconsciente es lo que está en el fondo, que es como algo que está todo el tiempo ahí girando y que está compuesto de muchos tipos de emociones, pensamientos, sentimientos, programaciones, patrones, conductas. Esa es la parte que hay que hacer más consciente, darnos cuenta de lo que está en lo profundo. Y ahí rápidamente este paréntesis, que también considero muy necesario, es que sería extraordinario que la mayoría de las personas, por ejemplo, al ver este video, ¿no? Al escuchar esta información, o por donde sea que les llegue, dijeran, sí, es buena idea, voy a empezar a transformarme a mí mismo, ¿no? Y voy a trabajar. Pero en la realidad, la mayoría de los casos se da por accidente o por cuestión
cuestiones, vamos a llamarles, pues kármicas, por decirlo de alguna manera. Y es esto que comentabas también, Master Richard, hace rato, ¿no? Y es que, pues la verdad, la mayoría de las personas empieza la madurez o sale de este niño eterno o comienza a trabajar su sombra hasta que en verdad toca fondo, hasta que en verdad la vida los orilla a eso, porque si no es de esa manera, la gran mayoría pues no entendemos, ¿no? No entendemos hasta que no lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Ahí hay otra, ya nada más rapidísimo, Ponchini, hay otra cosa que también podemos llegar a comprender para trabajar con esas cuestiones de el no madurar, el no tener esta capacidad de madurar de la responsabilidad, y es la de simplemente reconocer que va a haber momentos en la vida que sean de frustración, va a haber momentos de dificultad, va a haber momentos en los que nos paremos así cualquier día de la semana con el pie izquierdo, y con todo y eso habremos de encontrar la forma de funcionar en nuestra vida, de realizar las actividades que hacemos, y no siempre vas a estar así como con la cara sonriente del emoticón ahí del WhatsApp, no siempre vas a tener esa disposición. Sí es posible polarizar, sí es posible trabajar con tus estados, pero entender que también parte de la madurez y parte de crecer es confrontar esos sentimientos. Sí. Los sentimientos de que no siempre va a ser miel sobre hojuelas. Hay veces que hay dificultad, hay veces que hay conflicto, hay veces que hay que resolver problemas, y eso es parte de madurar. Y aquí también, perdón, rápidamente, mi querido Naje y Lenin, un ejemplo, ¿no? Me pasó, por ejemplo, con un meme, ¿no? Este meme, por ejemplo, decía, no me acuerdo así exactamente de la imagen, pero en pocas palabras decía que, pues, el despertar espiritual, pues, realmente viene cuando sucede una especie de crisis, ¿no? Una especie de tocar fondo, un apocalipsis interno, ¿no? Entonces es curioso porque alguna vez llegué a compartir ese meme en alguna de las redes sociales, y algunas personas así como que se reían de, yo nunca pasé por eso para mi despertar espiritual. Lo cual, bueno, es muy respetable, digo, ojalá y si no hayan pasado nunca por eso para supuestamente despertar espiritualmente, pero realmente lo que yo entiendo, aquí entendemos como un verdadero despertar espiritual, forzosamente tiene que venir de esta parte oscura y de esta parte donde realmente todo se destruye, si no, al menos desde nuestra perspectiva, pues no estamos hablando de un despertar espiritual, sino de un disfraz de este niño eterno haciéndose pasar ahora por espiritual y consciente, ¿no? Y el día que te pase esa circunstancia, como no la sabes manejar, pierdes tu despertar espiritual. Entonces, ¿qué tanto, no? Pero tú ibas a decir, sí, de hecho, lo que también decían era que, un ejemplo, tú tienes un despertar espiritual, ¿no? Y dices, bueno, ya soy espiritual, ya me di cuenta, ya esto. Pero la realidad es que se dice que la individuación es un proceso. Exacto. O sea, no es como la lotería, ¿no? No un es como trancazo así. No es como que de repente sacaste la lotería y entonces ya te hiciste millonario y ya entonces ya a partir de ahí ya eres pura luz y todo. Exacto. Es que hoy amanecí individuado. Sí. No, pues no. Sino que es un proceso continuo donde estás observando tu sombra y utilizas esta sombra para llevarla a tu consciente y no destruirla, no atacarla, sino más bien ver cómo eso lo puedes utilizar también en tu vida, claro. ¿No? Cómo puedes esa sombra utilizarla para crear algo. Y algo que decían acerca de la individuación también es que los seres humanos, como decimos, o sea, tú imagínate que de repente un día dices, bueno, ya ya me iluminé y por lo tanto yo creo, ya me la sé de todas, y yo como soy pura luz jamás voy a poder aceptar a alguien que vea que tiene obscuridad. Porque entonces aléjenlo de mí porque yo ya estoy vibrando a un nivel altísimo. Porque y tú, siento sus vibras. Pobre mortal. Mis gases huelen a flores. Y siento sus vibras y me hace daño, ¿no? Entonces, no, yo voy a estar buscando. Sí. No, sino más bien lo que decía Carl Jung es cuando tú llegas a tu proceso de individuación, te vas a dar cuenta que que tú eres un ser que puedes hacer el mal. Claro. Y es cuando viene todo el trabajo. Y la abrazas a la sombra, ¿no? Sí, pero además de eso dices, desde mi proceso de individuo, yo entiendo cómo funciona el mal. Yo sé que puedo hacer el mal en el mundo, pero elijo no hacerlo. Pero como individuo elijo no hacerlo. Elegir. Ahí es donde está la cuestión, la elección. Y le diste la clave, es esa diferencia, porque el problema